Venezuela al borde de una invasión, ¿qué posibilidad de respuesta tiene la nación bolivariana? Venezuela rodeada. Estados Unidos continúa instalando bases militares alrededor de la mayor reserva petrolera del planeta. Tropas militares de Colombia y Perú desembarcaron en una base militar provisional, ubicada en la ciudad brasileña de Tabatinga, estado de Amazonas, donde se encuentra la frontera común entre esas tres naciones, para el inicio de los ejercicios militares bautizados como Amazon Log 17, informa la agencia Brasil. En los últimos días, soldados estadounidenses habían arribado a la ciudad para las maniobras y se esperaba la llegada del resto de la tropa en las próximas horas. Esos ejercicios militares servirían a Estados Unidos para intentar cerrar el cerco de las bases militares que ha instalado alrededor de Venezuela, país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, dice el más reciente informe publicado por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con sede en México. Ubicación. El informe, titulado Venezuela invadida o cercada, asegura que sumando las riquezas naturales estratégicas y la posición geográfica, este país latinoamericano comporta para Estados Unidos una condición privilegiada de invulnerabilidad y defensa de su hegemonía. Ejercicio militar en Amazonía. La gran cantidad de recursos que tiene Venezuela, petróleo, oro, coltán, uranio, torium y gas, lo convierten en la joya de la corona para los intereses de las grandes empresas estadounidenses, explicó a RT la economista mexicana Ana Esther Ceseña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, OLAG, un organismo dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Puesta en escena. Para la coordinadora del OLAG existen varios elementos que permiten afirmar que en Venezuela se ha generado un escenario de guerra. Es evidente la ofensiva de acoso a Venezuela, señala Ceseña. Este acoso tiene manifestaciones financieras, pero también se expresa en el desabastecimiento de productos básicos, que es uno de los elementos más fuertes de las guerras de hoy en día. Por esa razón, detalla, es que Estados Unidos y sus aliados internos trabajan muy duro para que desaparezcan productos necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana de los venezolanos. La reserva de petróleo más grande del mundo la tiene Venezuela. Para instalar la situación de guerra es fundamental generar el desabastecimiento de alimentos y otros rubros, precisa. A eso se le suma, dice la coordinadora del OLAG, un acoso fronterizo con el ingreso de paramilitares y el terrible trasiego de drogas. Para la académica, todos los elementos enumerados le permiten considerar que existe un operativo organizado que tiende a la desestabilización general de Venezuela. El contexto de esos acosos lo conforma la amenaza de invasión militar realizada por el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, y la orden ejecutiva de su predecesor Barack Obama, que calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Semejanzas y diferencias con Siria. Para el observatorio, el actual escenario político, social y económico de Venezuela, es muy parecido al de Siria. Entonces cabría preguntarse, ¿por qué Estados Unidos no ha invadido suelo venezolano? Similitudes entre lo que ocurre en Siria y en Venezuela. A juicio de Ceseña, la diferencia estriba en que el gobierno chavista ha hecho una buena lectura de los últimos acontecimientos de guerra en el mundo. Por otro lado, la paciencia que asumieron el pueblo y el gobierno para enfrentar las protestas violentas, guarimbas, marcaron una diferencia sustancial. De haberse producido una respuesta armada a las guarimbas, habría iniciado la guerra en Venezuela. Eso no fue posible porque hubo una buena percepción política de parte del gobierno, pero también del pueblo, que juntos lograron imponer la idea de la paz. Derrocar a Maduro es el medio para llegar al objetivo final. Apoderarse de todos los valiosísimos recursos naturales que tiene Venezuela, Ana Esther Ceseña, coordinadora del OLAG. Refiriéndose a lo ocurrido en Irak, Libia o Siria, la economista mexicana observa dos aristas vitales para el desarrollo de los acontecimientos en la nación latinoamericana. En primer lugar, la respuesta muy eficaz del gobierno ha logrado detener a Estados Unidos y, como un segundo elemento, la especialista apunta a la escasa consistencia de la oposición interna. Invasión tercerizada.
El informe del OLAC subraya que el ejercicio militar Amazon Log 17 intenta cerrar el círculo militar estadounidense sobre Caracas. El documento advierte que la participación de Colombia, Perú y Brasil en los planes militares supone disimular la injerencia estadounidense por medios de una intervención tercerizada desde las fronteras. En este sentido, Ceseña explica que Colombia y Perú aceptan esa participación por su condición de aliados históricos de Estados Unidos. Frontera entre Colombia y Venezuela. Y en el caso de Brasil, detalla la economista, se trata de un gobierno puesto por fuerzas externas, y la única manera que tiene para sostenerse es aliándose con esa potencia del norte. Recuperar el patio. Luego de la aparición de gobiernos de corte progresista, Chávez, Lula, Kirchner, Ortega, Morales, Correa, Estados Unidos ha vuelto a tratar de controlar los hilos de la región. Para lograr su cometido, la experta mexicana indica que Washington combina varios mecanismos. Golpes de Estado blandos. Intentos de secesión. Operativos mediáticos de criminalización y manipulación de narrativas. Procesos desestabilizadores. Bloqueos, sigue el de Cuba y se implantó el de Venezuela. Acuerdos de seguridad. Paramilitarización. Mercenarismo. Venezuela estaría casi cercada militarmente, asevera Ceseña, teniendo en cuenta que Estados Unidos cuenta con bases e instalaciones militares en Guantánamo, Cuba, Aruba y Curazao, Puerto Rico, Honduras, base Soto Cano, El Salvador, base Comalapa, Colombia, un total de 7 bases militares, Perú, fuerzas de paz en Brasil, control del Canal de Panamá. La finalidad de todas esas jugadas políticas y militares es derrocar al presidente Nicolás Maduro, avisa la coordinadora del OLAC. Derrocar a Maduro es el medio para llegar al objetivo final. Apoderarse de todos los valiosísimos recursos naturales que tiene Venezuela. Se trata de una condición para que Estados Unidos pueda entrar a territorio. En opinión de la economista, mientras el gobierno se logre sostener, mientras el pueblo venezolano siga oponiéndose a caer en una guerra civil, Estados Unidos no podrá pasar. Las opciones de Venezuela. Por ahora, el gobierno ha sabido defenderse de las amenazas, sanciones y agresiones de Estados Unidos y sus aliados regionales. Ha sabido moverse en el plano internacional, dice la experta, realizando alianzas con países que le permiten un equilibrio de fuerzas. Alianzas claves para Venezuela. La posición de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, sus alianzas con países asiáticos, africanos y europeos, y los acuerdos militares contribuyen a que el cerco no se cierre, considera la académica. Para el OLAC existe un asunto vital dentro del escenario en el que se mueve Venezuela. Mantener sus relaciones con las otras potencias del mundo como China, Rusia e Irán. Esas naciones pueden hacer que intervenir a Venezuela sea muy riesgoso para Estados Unidos, recuerda Ana Esther Ceseña. Rusia quiere establecer una base naval en Venezuela. Rusia busca utilizar los puertos de Venezuela para instalar sus buques de guerra en la zona por un plazo de 15 días, informa un medio estatal ruso. El portal de información legal bravo.gov.ru, citado por la agencia de noticias local Sputnik, ha hecho público hoy jueves la disposición de Moscú, firmada por el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, para conseguir un acuerdo con Caracas y facilitar las visitas recíprocas de buques de guerra. El documento pide a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores del país euroasiático allanar el campo para lograr un pacto y sellar el documento correspondiente. Se trata del despliegue de 3 buques de guerra y por un plazo de, por lo máximo, 15 días. Estas condiciones no incluyen ejercicios conjuntos o participación en operaciones multinacionales. Según lo mencionado en el borrador del convenio, las visitas deberían notificarse a la contraparte al menos 10 días laborales antes de la fecha determinada. Además, se propone usar el espacio y los aeropuertos del país de acogida para el traslado de material técnico necesario para el mantenimiento de las embarcaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el pasado agosto la participación de Rusia en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía de la nación caribeña ante las constantes amenazas por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. En el marco de los acuerdos de cooperación militar entre Moscú y Caracas, el país suramericano posee distintos sistemas de misiles, de defensa, tierra a tierra, tierra a aire. Distintos sistemas de artillería, de defensa antiaérea y fusiles traídos de Rusia. Tras el deterioro de las relaciones Moscú-Washington en los recientes años, Rusia ha tenido la mirada fija en los países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Además, siempre ha defendido a Venezuela, como su aliado en la región, ante las intervenciones de Estados Unidos.